Bien, hoy vamos a empezar a desarrollar esta ruta metabólica que se conoce como respiración celular y que es una ruta muy importante ya que produce la mayor parte de la energía celular, pero también como vamos a ver se conecta con muchas otras rutas de síntesis de numerosos compuestos y además viene a ser eh, una ruta donde convergen metabolitos de diferentes sustratos como son carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. ¿Ya? Eh, el principal producto de la glicólisis, ya hemos visto cuando vimos el metabolismo de carbohidratos, es el piruvato, desde el punto de vista de los carbonos. ¿Ya? La glucosa se transforma en piruvatos. Y el piruvato puede tener diversos destinos dependiendo tanto del tejido donde haya ocurrido la glicólisis, como de las necesidades de la célula y de las capacidades metabólicas que presente. Por ejemplo, eh, una célula que no tenga mitocondria, como el caso de los glóbulos rojos, probablemente a ese piruvato lo vaya a destinar a un proceso de fermentación, reduciéndolo hacia lactato, ¿ya? Eh, con la finalidad de poder reciclar el NAT que se gastó en la glicólisis. Los tejidos que tengan mitocondria y que tengan disponibilidad de oxígeno para hacer respiración celular podrán transformar a este piruvato en acetil, que es el principal sustrato del ciclo de Krebs, y continuar esa ruta en la mitocondria. Y para eso tendrán que al piruvato hacerle un proceso de oxidación, pero descarboxilativa. ¿Okay? Eh, para poder hacer el ciclo de Krebs, la célula necesita, además de acetil, otra molécula que participa del ciclo de Krebs que se llama oxalacetato. Por lo tanto, el piruvato también puede ser transformado, en este caso agregándole un carbono a través de una ruta que se llama rutas anapleróticas, ¿ya? En oxalacetato. Y también otra de los usos que se le puede dar a esta molécula es agregarle un grupo amino, ¿ya? Por un proceso de transaminación, un traspase desde amino desde otra molécula, formando el aminoácido alanina. Entonces, como pueden ver, el piruvato que se fabrica desde la glucosa puede producir diferentes tipos de moléculas y lo van a conectar con diferentes destinos. Independiente de ello eh, la célula no puede darse el lujo de acumular piruvato, sino que tiene que utilizarlo en alguno de los procesos. Uno de esos procesos va a ser la respiración celular. ¿Ya? Eh, la respiración se llama así porque utiliza oxígeno, requiere en la última parte del proceso oxígeno, y si no está presente esta molécula, todo el proceso que ocurre en la mitocondria se va a detener. ¿Okay? Por esa razón se conoce también como respiración celular o respiración aeróbica, porque vamos a ver de que también hay algunos organismos que pueden hacer respiración anaeróbica, que no es fermentación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. La respiración celular es un ciclo, una ruta cíclica en algunas partes, que, que va a tener como características que presenta un grado de convergencia en el sentido de que eh, los metabolitos que van a llegar hasta este proceso pueden provenir de fuentes diferentes. ¿Ya? Existen tres etapas importantes o grandes de la respiración celular. Eh, en algunos libros más antiguos sobre todo, colocan a la glicólisis como una de las etapas. Por favor, eso olvídense. ¿Ya? La glicólisis es una ruta separada. La glicólisis no es una etapa de la respiración celular. ¿Ok? Eh, la primera etapa de la respiración celular es la síntesis de acetilcoenzima A. ¿Ya? De acetilcoenzima A. Y la síntesis de acetilcoenzima A puede provenir
normalmente de 3 diferentes fuentes. Puede venir de piruvato, que viene de azúcares, puede venir de la oxidación de ácidos grasos, que son lípidos, o puede venir de la oxidación de aminoácidos que derivan de proteínas. ¿Ok? Entonces, como pueden fijarse, la primera etapa de la respiración celular es fabricar un metabolito, una molécula común desde diferentes fuentes. Piruvato de azúcares, ácidos grasos de lípidos, aminoácidos de proteínas. ¿Ok? Entonces, la gracia aquí está en que desde diferentes fuentes llegamos a lo mismo. ¿Ya? Eso es importante, porque, por ejemplo, nosotros ahora, los seres humanos, bajo la sociedad en que vivimos y con la tecnología que hemos desarrollado, nos podemos dar el lujo, entre comillas, de tener una alimentación más o menos variada, ¿ok? Más o menos variada. Si se nos ocurre, podemos consumir carbohidratos o si se nos ocurre grasas o proteínas, más o menos a elección, ¿ok? Pero piensen eso, de que eso tenemos los humanos los últimos 2 milenios con suerte, ¿ya? Antes de eso y todos los demás animales no tienen esa posibilidad. Los seres vivos, en términos generales, eh, consumen el alimento que encuentran. Imagínense, por ejemplo, nuestros parientes cercanos, un chimpancé. ¿Ya? El chimpancé no elige, hoy día voy a consumir azúcares. ¿Ya? O no, ¿sabe qué? Hoy día me antojó proteína. No, no puede. Tiene que consumir lo que encuentra. Si logra cazar a un animal más pequeño, bueno, comerá carne y tendrá proteínas. Si no, tendrá que consumir frutos. Pero si no es temporada de que los frutos han madurado, tendrá que comer, no sé, raíces o algún otro alimento. Entonces, los seres vivos en general, como no pueden optar específicamente de qué alimentarse, porque tienen que alimentarse de lo que, en general, de lo que vayan encontrando, ha sido interesante de que se genere una ruta común. Porque independiente de lo que uno se alimente, lo que la célula necesita es energía. Y la energía es ATP. Entonces, es importante que, sin importar si uno se alimenta de azúcares o de grasas o de proteínas, el resultado sea obtener ATP. ¿Ok? Entonces, aquí este paso es muy importante porque es un paso de convergencia, porque permite que sin importar la fuente de moléculas que uno consuma, terminemos en lo mismo. ¿Ok? Y ese lo mismo, esa molécula es el acetilcoenzima A. ¿Ya? El acetilcoenzima A es la molécula clave con lo cual se realiza la segunda etapa de la respiración celular, ¿ya? Que es el ciclo de Krebs. Y en esta etapa, en el ciclo de Krebs, lo que se hace es extraerle al acetil, extraerle la capacidad reductora que presenta para generar intermediarios. ¿Ya? Entonces, oxidamos a esta molécula, oxidamos al acetil y vamos a producir moléculas intermediarias, coenzimas reducidas. ¿Ya? Y estas moléculas reducidas, bueno, los carbonos se pierden como CO2, pero eso es un desecho, eso no cuenta. ¿Ya? Y lo que importa de la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, vendrían a ser estas coenzimas, que tienen electrones que pueden cederlos después en la tercera etapa de la respiración celular. Y la tercera etapa es la síntesis de ATP. La síntesis de ATP ocurre en dos partes, en la membrana de la mitocondria, en donde en la primera parte se hace un flujo de electrones, por eso se llama cadena de transporte de electrones, que realiza un trabajo de transporte de protones. Y luego, cuando se tiene una diferencia en el gradiente de protones, se puede hacer el paso de fosforilación oxidativa, en donde el flujo de protones activa a la ATPasa para poder finalmente combinar el ADP con el fósforo inorgánico. ¿Ok? En, en gráfico. En gráfico. Aquí están resumidas las diferentes etapas de la respiración celular.
La primera etapa de la respiración celular es la producción de acetilcoenzima A. ¿Ok? ¿De dónde se fabrica acetil? Bueno, de azúcares. Recuerden, el piruvato proviene de glucosa. ¿Ya? Piruvato, aquí se hizo glicólisis, ingresa a la mitocondria, se puede fabricar acetilcoenzima A desde piruvato, desde azúcares. Se puede fabricar acetilcoenzima A desde ácidos grasos, que son de triglicéridos, que vienen de lípidos. Aquí no se muestra, vamos a agregarlo. También se puede fabricar de algunos aminoácidos, no de todos, pero de algunos. ¿Y eso de dónde viene? Viene de proteínas. ¿Ok? Y esto venía de lípidos. Entonces, como pueden ver, la primera etapa de la respiración celular es importante porque es una etapa de convergencia. Si consumimos azúcares, llegamos a acetil. Si consumimos grasas, llegamos a acetil. Si consumimos proteínas, también llegamos a acetil. ¿Ok? Entonces, de esta manera, de diferentes fuentes, llegamos a una molécula común. Esta molécula común, va a ser utilizada en la segunda etapa. El acetil son 2 carbonos. Oxidamos cada carbono. Si oxidamos el carbono por completo, el grado más oxidado del carbono es unido a oxígeno. Y así se libera, como CO2. ¿Ok? Entonces aquí, en el ciclo de Krebs, son enzimas que van oxidando al acetil. ¿Ok? Y los carbonos del acetil terminan como CO2 que se libera al ambiente. Pero el CO2 es un desecho, eso no es lo que importa. Lo que importa en la fase 2, en el ciclo de Krebs, es que se producen equivalentes electrónicos, coenzimas reducidas, coenzimas que llevan electrones. ¿Ok? Y la fase 3 tiene dos subetapas, que serían la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa en sí. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Los electrones que se los habíamos quitado a estas moléculas, se los cedemos a complejos en la membrana. Esos complejos lo que hacen es pasar de los electrones uno a otro. Y por eso se llama cadena de electrones. Es una corriente eléctrica en realidad, un flujo de electrones. Se los traspasan de uno a otro. Entonces aquí hay una electricidad que está funcionando. Y la electricidad es una energía. Entonces, este flujo eléctrico hace un trabajo conforme los electrones van pasando por los complejos. Y el trabajo es que toma protones del espacio de la matriz y los moviliza al espacio intermembrana. Entonces, aquí se genera una gradiente de protones. En este espacio hay muchos protones, aquí hay muchos protones, ¿ya? Y en la matriz hay menos, ¿ya? Ahora, los electrones que fueron cedidos acá tienen que terminar en alguna parte. ¿Y quién los acepta finalmente? El oxígeno. Por eso es que se necesita oxígeno. Aquí finalmente se requiere el oxígeno, ¿ya? Ahora, si el oxígeno acepta los electrones y solo acepta los electrones, se transformará en un radical libre. Y eso es peligrosísimo para la célula. ¿Ok? Por lo tanto, para que no se genere una molécula peligrosa, el oxígeno acepta los electrones, pero también acepta protones. Y al combinarse con protones, hidrógenos, con electrones y agua, o sea, electrones y oxígeno, se forma el agua. ¿Ya? Entonces el oxígeno acepta electrones, acepta protones y se forma agua, que sería la otra molécula que se produce. Y el agua se mezcla con el resto del agua de la célula. No es gran cosa. ¿Ya? Lo importante de esta tercera etapa A, podríamos decirlo así, es que se acumularon protones acá. ¿Ok? Y una de las normas generales del universo es que los elementos tratan de difundir. Por lo tanto, los protones quieren regresar hacia el interior, quieren regresar a la matriz para equilibrar concentraciones. ¿Ya? Pero no lo pueden hacer porque la membrana interna de la mitocondria es altamente impermeable a protones. Tiene un fosfolípido especial que se llama cardiolipina que evita el paso de protones. El único camino que pueden tener los protones es a través de un complejo de proteínas llamado la ATPasa.
o también llamado ATP sintasa. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? En este complejo, los protones son tomados y dejados pasar hacia el otro lado. Pero el flujo de los protones no es gratis. Porque si se ponen a pensar, los protones al moverse también son una fuerza. Así como la corriente eléctrica es la corriente de electrones, esta sería una corriente protónica, una corriente de protones. Y estos al movilizarse van a generar cambios en la estructura de la tepeasa que van a hacer que sea capaz de tomar ADP y fósforo inorgánico y pegarlos en un enlace fuerte, en un enlace de alta energía para fabricar el ATP. ¿Ok? Esto que está acá, el ATP, esto es el objetivo final del proceso de respiración celular. Esto es lo que quería la célula, esto es lo que necesitaba la célula. ¿Ya? Y el ATP, la mayor parte del ATP que se produce en la mitocondria, como el 90% más o menos, sale al citosol. ¿Ya? En el citosol se lo gasta. La célula se gasta ATP en montones de cosas. En transporte activo, en movimiento del citoesqueleto, en catálisis enzimáticas, en movimiento muscular. Se gasta el ATP en montones de cuestiones. ¿Ok? Gastarse el ATP significa que se hidroliza en ADP y fósforo. Entonces, esto regresa a la mitocondria y así está de manera permanente reciclándose las moléculas de ADP y fosfato en ATP, se gasta y otra vez regresa. ¿Ok? Esto es el resumen general del proceso de respiración celular. Fase 1, etapa de convergencia. ¿Ya? Etapa de convergencia. Desde diferentes fuentes de azúcares, de lípidos, de proteínas, llegamos hasta acetilcoenzima A. Fase 2, obtención de los electrones. En el ciclo de Krebs, oxidamos por completo la molécula y obtenemos los transportadores de electrones, moléculas reducidas. Fase 3, dos etapas, dos subetapas de la fase 3. La primera, transporte de electrones hasta el oxígeno, que también recibe protones y se forma agua, y formación de un gradiente de protones en el espacio intermembrana. La fase 3, la segunda parte de la fase 3, regreso de los protones hacia la matriz, con cambios en la estructura de la enzima que producen la unión de ADP y fósforo, generando la molécula energética ATP. ¿Ok? Eso sería el resumen de las diferentes etapas de la respiración celular. ¿Ok? Ahora, cuando uno estudia la respiración celular, la primera etapa podemos estudiarla desde piruvato, de ácido graso, etcétera, pero primero, como ya hemos visto metabolismo de carbohidratos, vamos a comenzar la respiración celular desde piruvato. Vamos a hacer la fase 1 cuando el piruvato está transformado en acetil. Más adelante, cuando ya veamos metabolismo de lípidos, vamos a hablar de la fase 1 que viene de lípidos. ¿Ya? Y cuando veamos metabolismo nitrogenado, vamos a ver cómo desde aminoácidos también se puede llegar a acetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, primero vamos a estudiar esta primera etapa de la respiración celular cuando viene de carbohidratos. ¿Ok? El proceso de transformación de piruvato en acetil se denomina descarboxilación oxidativa del piruvato. Y eso me dice esencialmente qué es lo que le va a pasar al piruvato. ¿Ok? Descarboxilación. Descarboxilación significa de que le vamos a quitar un carbono al piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? El piruvato tiene 3 carbonos. ¿Ya? Por lo tanto, si lo descarboxilamos, tiene que terminar como una molécula de 2 carbonos. Y eso es el acetil. El acetil son 2 carbonos pegados a la coenzima A. ¿Ya? Ahora, que la coenzima A se le pegue a algo
no es gratis, ¿ok? Porque la coenzima A se pega a una molécula y pasa a ser una molécula energética. Entonces, tenemos que buscar alguna forma energética para que, para que la coenzima se pegue con el acetil, ¿ya? Entonces, además de cortarle el carbono, de cortarle un carbono, vamos a oxidar la molécula, ¿ya? Vamos a oxidarla. Entonces, si el piruvato, se descarboxila, pierde un carbono. Pasa de 3 carbonos, pues acá 1, 2, 3 carbonos, pasa a tener 2 carbonos. 1, 2 carbonos, en este caso pegados a la coenzima A. ¿Ya? De 3 carbonos a 2 carbonos. Descarboxilación. Oxidativa. El piruvato va a oxidarse. Y si el piruvato se oxida, una coenzima tiene que reducirse. Y en este caso se reduce el NAD. ¿Ya? El NAD en estado oxidado pasa a NAD forma reducida. Piruvato se oxida, NAD se reduce. ¿Ya? En realidad, el proceso de descarboxilación oxidativa no lo hace una enzima, sino que lo hace un complejo enzimático. ¿Ya? El complejo enzimático se llama complejo piruvato deshidrogenasa. Son tres enzimas que van a hacer el proceso de descarboxilación y de oxidación de manera secuencial. ¿Ya? Además del NAD, internamente vamos a ver que participa el FAT, participa el ácido lipoico y el TPP. Vamos a verlo cómo ocurre de manera particular. ¿Ya? Esta reacción, como pueden ver, es una reacción que tiene un delta G bastante negativo, lo cual hace de que esta reacción solo ocurra en un sentido. ¿Ya? La enzima o el complejo que transforma piruvato en acetil no puede hacer el proceso al revés. No puede funcionar de acetil hacia piruvato. Solo funciona en una dirección. ¿Ya? Así que bajo condiciones celulares no es reversible. Una cosa más, para que no se hagan una idea errada. Esta molécula que está acá es la molécula de acetilcoenzima A. Y esto que está aquí en el círculo es el acetil. ¿Ven? Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, otro carbono. Esto es el acetil. Y todo lo demás es la coenzima A. ¿Ya? La coenzima A tiene un nucleótido, tiene un azúcar, fosfato, una parte de vitamina, etc. ¿Okay? Como pueden ver, esta es una estructura compleja, bueno, comparada con el acetil, que son dos carboncitos, ¿ya? Pero para que no se hagan, no piensen de que, de que la coenzima es algo pequeñito comparado con lo que trae, ¿ya? Entonces, este enlace es un enlace de alta energía de la unión entre los dos carbonos y la coenzima. Las enzimas que participan del complejo piruvato deshidrogenasa, bueno, la primera se llama piruvato deshidrogenasa en sí. La otra es una transacetilasa y la otra es una dehidrogenasa. Y estas forman un complejo que está formado por un montón de enzimas. ¿Ya? Este complejo contiene tres tipos de enzimas, la E1, E2 y E3, pero de la E1, tiene 24 enzimas conectadas. De la E2 también tiene 24 enzimas y de la E3 tiene 12. ¿Ok? Entonces, en total, aquí hay 60 enzimas, ¿ya? Que están fusionadas en un solo complejo grande. ¿Ya? Entonces, eh, simultáneamente, por aquí puede ingresar un piruvato y por acá ingresa otro y por aquí otro más y así. Y se pueden procesar 24 piruvatos a la vez. ¿Ya? Y vamos a ver que el piruvato pasa por acá y por este lado va a salir coenzima A, acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la forma en que esta estructura se va a procesar. ¿Cómo es la transformación? La transformación en sí del piruvato en acetil. ¿Ya? Fíjense por acá. Por aquí tenemos el piruvato. ¿Ven? Aquí arriba. Esta molécula, el piruvato,
tiene 3 carbonos, ¿ya? Este es piruvato. Ahí tenemos 3 carbonos, ¿ya? Y vamos a cortarle un carbono y vamos a dejar 2 carbonos pegados a la coenzima. Esto es lo que tenemos que obtener, ¿ya? Entonces tenemos que llegar de piruvato a acetil. La primera enzima, que se llama piruvato deshidrogenasa, lo primero que hace es cortar un enlace, este enlace. Y este carbono con estos oxígenos se van como CO2. ¿Ven? Este CO2 es desecho, se pierde, tiene que ir a eliminarse en una respiración después. Los 2 carbonos que me quedan ya son acetil, ¿ya? Bueno, no exactamente acetil, pero se forma un hidroxietil, ¿ya? Pero son 2 carbonos que van a ser del acetil finalmente. En el interior de la enzima 1, hay una coenzima que se llama TPP, tiamina pirofosfato, ¿ok? Esta tiene 2 formas, libre o pegada a esta estructura, ¿ok? Entonces, cuando se hace el corte acá y esta molécula se le pega a la coenzima, nos queda, pueden ver acá, el hidroxetil, que sería esta molécula, unida con TPP, ¿ya? Aquí tienen esta molécula. Esta enzima le va a pasar, para volver a hacer una coenzima libre, va a pasarle esta molécula a la segunda enzima. Y en la segunda enzima hay otra coenzima que se llama se llama la lipolicina, ¿ya? O también es el lipoato, la lipolicina, ¿ya? Esta lipolicina tiene 3 formas. Tiene una forma reducida, aquí está reducida, tiene una forma oxidada y tiene una forma unida con el acetato, ¿ya? Con el acetil. Primero consideremos cómo está acá, oxidada. Cuando está oxidada, esta lipolicina, pueden ver acá, esta estructura, tiene 2 azufres que tienen un enlace entre ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Aquí vamos a cortar este enlace y vamos a esta molécula pegarla acá. Entonces, el acetil se pega a una de las cadenas de la lipolicina, esta de acá, este azufre, aquí se va a pegar una, y en el otro lado uno de los hidrógenos. ¿Ven? Uno de los hidrógenos. El otro hidrógeno queda unido acá a la TPP, ¿ya? Entonces, la lipolicina que estaba oxidada, rompe el enlace y ahora cada azufre está unido con algo. Un azufre con hidrógeno y el otro azufre con el acetil, ¿ya? El último paso es cortar este enlace y liberar el acetil, pero no se libera como acetil, sino que se libera pegado a una coenzima A, ¿ok? Entonces, esta molécula la pegamos a la coenzima A y finalmente tenemos nuestro producto, el acetilcoenzima A, ¿ya? Y fíjense acá, la coenzima A tiene unido un hidrógeno. Este hidrógeno lo pegamos al azufre, hacemos un cambio. El acetil que estaba unido al azufre se va a la coenzima, el hidrógeno que estaba con la enzima se va al azufre y tenemos esta forma, la lipolicina reducida, SH-SH. Lo último que nos queda por hacer es quitarle los hidrógenos, ¿ya? Quitarle los hidrógenos para que vuelva a su estado oxidado, para que siga procesando acá. Entonces, los hidrógenos van a ser pasados a la tercera enzima. Y la tercera enzima tiene en su interior un FAT, ¿ya? Un FAT. El FAT toma los hidrógenos con los electrones y queda como FAT reducido. Y luego ese mismo FAT toma un NAT, o sea, la enzima toma un NAT del medio y el FAT le pasa los hidrógenos al NAT. ¿Bien? El FAT le pasa los hidrógenos al NAT y producimos NADH. Y el FAT se recicló. ¿Ok? Lo importante es que en el proceso, todas las coenzimas se reciclan. La coenzima, en la enzima 1 estaba como TPP. Recibió 2 carbonos y quedó como TPP unido al acetil y luego lo transfirió y regresó a su estado original. La lipolicina estaba oxidada.
recibió el acetil, cedió el acetil, quedó reducida y luego cede los hidrógenos y regresa a su estado oxidado. El FAT, el FAT recibió los hidrógenos, quedó como reducido y luego cedió los hidrógenos y quedó otra vez en su estado oxidado. ¿Ya? Entonces, es importante de que las coenzimas se reciclen y vuelvan a su estado original para que puedan hacer otro proceso. Como resumen de esto, podemos ver que si bien en el interior del complejo se realizan una gran cantidad de movimiento de moléculas, eh, el cambio general que tenemos es que el piruvato, que son 3 carbonos, van a ser 2 carbonos unidos con la coenzima A y el tercer carbono como CO2. Y los electrones que permitían este enlace, al haberse oxidado un CO2, terminan en el NAT. El NAT, de su forma oxidada, pasa a su forma reducida. ¿Ok? Y todo el resto son cosas que van a volver a su forma original. El TPP en la enzima 1 cambia, pero regresa a su forma original. La lipolicina cambia, pero regresa a su forma original. El FAT también cambia, pero regresa a su forma original. ¿Ok? Entonces, son procesos de intercambio temporal. Lo que es permanente es que el piruvato va a ser transformado en acetil y CO2. Y un NAT oxidado termina como NAT reducido. ¿Ya? De estos 3 resultados, porque se produce CO2, se produce acetil y se produce NADH, el CO2 no importa mucho porque es un desecho. El acetil sí importa, porque el acetil va a ser la molécula que la vamos a usar después para el ciclo de Krebs. Y el NADH también importa, porque el NADH va a ser una molécula que ya la podemos llevar directamente a la tercera etapa de la respiración celular, que es la cadena de electrones. ¿Ok? Entonces, como resumen, tenemos de que el proceso de transformación de piruvato en acetilcoenzima A conduce a la formación de un desecho que es el CO2 y los electrones, que serían el NAT, que van a ir a la cadena. ¿Ya? Otra forma de verlo, ya esto lo repito, desde azúcares, desde grasas, desde proteínas, llegamos a acetil y con el acetil vamos a hacer la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. ¿Ok? Ahora, una de las rutas que salen del acetil es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿ya? O ciclo del ácido cítrico. Pero el acetil puede servir para más cosas. Con el acetil se pueden fabricar cuerpos cetónicos, que son un tipo de moléculas que sirven como energía en el ayuno. Las fabrica el hígado. Con el acetil también se pueden fabricar ácidos grasos, se pueden fabricar esteroles y un montón de otros lípidos. ¿Ok? Entonces, que la célula decida que el acetil lo mete al ciclo de Krebs, eso ocurre cuando la célula necesita energía. ¿Ya? Y esa es la ruta que vamos a estudiar ahora. Más adelante vamos a ver qué ocurre con las otras rutas que pueden derivar del acetil. ¿Okay? La segunda etapa de la respiración celular se conoce como el ciclo de Krebs, ¿ya? Y se conoce como Krebs porque Krebs fue el que dirigió, este científico fue el que dirigió el equipo que estudió cómo ocurría este proceso. ¿Ya? Y por eso se le puso el nombre en su honor a esta ruta, el ciclo de Krebs, y también por lo que es tan importante que ganó el premio Nobel. ¿Ya? Su compañero pregunta acerca de los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos son moléculas que se producen todos los días, ¿ya? Durante el ayuno, pero se producen en pequeñas cantidades. Y cuando hay pequeñas cantidades no es un problema.
El problema de los cuerpos cetónicos es cuando se producen grandes cantidades, ¿ya? Porque cuando se producen grandes cantidades, se deriva a una molécula que es la acetona, que es muy tóxica eh, y que daña tejidos. Eh, ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos ayuno prolongado, ¿ya? Eh, Cuando tenemos una dieta muy alta en grasas y muy pobre en el resto de moléculas, en azúcares, en proteínas, se llaman dieta cetogénica en todo caso, se producen en diabéticos que no regulan correctamente el metabolismo de azúcares y por lo tanto el cuerpo empieza a degradar grasas y a producir cuerpos cetónicos. Lo vamos a ver más adelante con detalle, ¿ya? Pero, pero los cuerpos cetónicos son moléculas que bajo condiciones de un ayuno normal, de, de un día, dentro del día, el ayuno diario, se producen y son importantes porque sirven de energía al cerebro, al músculo, al corazón, etcétera. ¿Ya? Lo peligroso es, siempre en biología van a ver que lo peligroso en sí no son las moléculas, sino son la cantidad de dichas moléculas. ¿Ya? Eh, Hay cosas que se requieren en pequeñas cantidades y son saludables, y en grandes cantidades siempre son tóxicas. Bueno, en general en biología hay un dicho que dice que todo puede ser una toxina y todo depende de la dosis. ¿Ya? El agua puede matarte. Si se toman 40 vasos de agua en menos de 15 minutos, pueden morirse. ¿Ya? Así de, para que quede claro de cómo la importancia que tiene que ver en el ser vivo es el equilibrio. ¿Ya? El equilibrio osmótico, térmico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien. El ciclo de Krebs, como les decía, es el proceso mediante el cual se degradan los carbonos del acetil. Recuerden que son dos carbonos, van a degradarse hasta CO2 a través de un proceso de oxidación completa. ¿Ya? El CO2, recuerden, es la forma más oxidada del carbono. Entonces aquí se oxida de manera completa la molécula de carbono. Y al oxidarse, se le extrae el potencial reductor, que vendrían a ser los electrones. ¿Ya? Los electrones, hay 4 etapas de óxido reducción que conducen a la formación de estas moléculas. En 3 de ellas se produce NAD, en una de ellas se produce FAT. ¿Ya? Eh, el ciclo de Krebs eh, se llama ciclo, porque es una ruta que empieza y termina con la misma molécula. Y esa molécula es el oxalacetato. ¿Ya? Esta es la molécula que se recicla en el ciclo. Porque el ciclo se inicia cuando se combinan acetil, CoA con oxalacetato. Y luego se forma citrato y luego se va transformando hasta que se transforma de nuevo en oxalacetato. ¿Okay? Entonces, el acetílico de enzima A es importante en el ciclo de Krebs porque es la molécula que se gasta. Gastamos un acetil para generar NAD, FAT y también desecho como CO2. Y el oxalacetato se recicla. ¿Ya? Este no se gasta. Este se va a reciclar, pero es necesario que esté presente para que se combine con el acetil. Entonces, como la ruta se inicia con oxalacetato y termina con oxalacetato, se llama una ruta cíclica. Y en general todas las rutas que hacen esto, que reciclan una molécula, se llama ciclo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver más adelante el ciclo de la urea. También tiene una molécula parecida, que inicia la ruta y termina con la misma molécula. ¿Okay? El ciclo de Krebs es un proceso que es llevado a cabo por 8 enzimas. ¿Ya? Hay algunas enzimas que hacen 2 pasos consecutivos. ¿Ya? Es un detalle del proceso, pero son 8 enzimas las que van a realizar los procesos. Aquí está esquematizado. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo ocurre el proceso y luego el día de mañana vamos a volver a retomar reacción por reacción para que quede más claro cómo ocurre esta ruta tan importante. ¿Ya? Bien, el oxalacetato, aquí está, fíjense, es una molécula que tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Ven?
Tiene 4 carbonos. De manera importante, aquí puede que sea interesante mencionar, el piruvato sirve para fabricar acetil y el piruvato también sirve para fabricar oxalacetato. ¿Ya? Entonces, cuando llega azúcar a los tejidos, con la glucosa se hace glicólisis, se fabrica piruvato y una parte del piruvato, una parte pequeña, sirve para formar oxalacetato y el resto para acetil. Porque para poder empezar el ciclo yo requiero de los dos. ¿Ya? Si la célula no tiene oxalacetato, por más que tenga acetil, no puede empezar el ciclo. ¿Ya? Entonces, empezamos con esta molécula. El acetil ya hemos dicho que tiene 2 carbonos. ¿Ya? 2 carbonos pegados con la coenzima A. Cualquier cosa que esté pegada con la coenzima A, significa que es un enlace de alta energía. ¿Ya? Entonces, el acetilcoenzima A es una molécula que en sí se constituye en una molécula de alta energía. Por lo tanto, si yo rompo este enlace, ¿ya? Si yo rompo este enlace, puedo formar otro enlace, ¿ya? Puedo formar otro enlace. Y eso es lo que se va a hacer en la primera etapa. ¿Ven? Corto acá y pego estos dos. 4 carbonos con 2 carbonos me dan 6 carbonos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Ven? Y este es el citrato, también llamado ácido cítrico, que también le da el nombre al ciclo, porque este se llama ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, o también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tricarboxílicos porque tiene 3 carboxilos. Fíjense el citrato, carboxilo, COOH, COOH, COOH. 3 carboxilos. ¿Ven? Entonces, la primera reacción fue una fusión. 4 carbonos más 2 carbonos, 6 carbonos. ¿Ya? La siguiente reacción, bueno, son 2 reacciones secuenciales que la hace la misma enzima y en general es simplemente formar un isómero. ¿Ya? Primero le quita una molécula de agua y después le agrega una molécula de agua en una posición diferente. Pero yo tengo ahora el isocitrato. ¿Ya? Isocitrato es el isómero del citrato. ¿Ok? Simplemente es otra forma de reordenar la molécula. ¿Ya? La siguiente reacción, esta reacción sí ya es importante porque aquí ocurre la primera oxidación descarboxilativa. ¿Ya? Entonces, primero vamos a cortarle un carbono. ¿Ven? Tenía hasta ahora 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Le cortamos uno de los carbonos. ¿Ya? Le cortamos uno de los carbonos. Este de acá, fíjense, este desaparece. Y nos queda una molécula de 5 carbonos. Pero además de cortarle el carbono, lo oxidamos. Entonces, si la molécula se oxida, alguien se reduce. ¿Quién se reduce? Un NAT. ¿Ya? Entonces, oxidamos y descarboxilamos. El siguiente paso es algo parecido. También vamos a cortarle un carbono. ¿Ya? Vamos a cortarle en este caso este carbono. ¿Ven? Y nos quedarán ahora 4 carbonos. Pero aquí la gracia está de que le vamos a pegar una coenzima A. ¿Ya? Entonces, tenía 5 carbonos, le corto un carbono, también lo oxido, y al oxidarlo reduzco otro NAT, ¿ya? Y me queda la molécula succinato unido con la coenzima A. Se llama succinil coenzima A. ¿Ya? Recuerden, cualquier cosa pegada a la coenzima A es una molécula de alta energía. Como es una molécula de alta energía, yo puedo cortar este enlace y formar un enlace de alta energía. Y eso es lo que hace en el siguiente paso. Corto este enlace y con la energía que obtengo al cortar este enlace, uno un GDP con un fósforo inorgánico y fabrico un GTP. ¿Ya? Un GTP. Y el GTP es una molécula energética que es equivalente a un ATP. Entonces me quedo con mi molécula de 4 carbonos.
¿ya? Recuerden, yo empecé con una molécula de 4 carbonos, ¿ya? Una molécula de 4 carbonos. Y ahora formé una de 6, pasé a una de 5, pasé a una de 4. Falta es volver a transformar esta molécula de 4 carbonos en la misma molécula de 4 carbonos con la que empecé, ¿ya? Y para eso voy a tener que oxidar a esta molécula 2 veces. Aquí hay un paso en donde se oxida de succinato a fumarato. Sigue siendo 4 carbonos. ¿Qué es lo que yo he hecho? Fíjense acá, aquí tenía 2 hidrógenos, le quito este y le quito este. Y me quedo con uno solo, fue un doble enlace. Esta reacción produce la formación de FAT. Y tiene la peculiaridad de que esta es la única reacción que no ocurre en la matriz de la mitocondria. Todas las demás enzimas están en la matriz de la mitocondria. Esta enzima no. Esta enzima está en la membrana, ¿ya? El siguiente paso es una hidratación. Vamos a agregarle agua. El agua se separa en dos partes, OH e hidrógeno. Aquí cortamos el doble enlace, el OH a un lado, el hidrógeno al otro. Y en el último paso volvemos a quitarle hidrógenos. Al quitarle hidrógenos, vamos a otra vez a oxidar. Oxidamos de malato a oxalacetato y otra vez producimos un ADH. ¿Ok? Este es el resumen de lo que es el proceso del ciclo de Krebs. ¿Ok? Más cortito. Si lo vemos desde el punto de carbonos, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de carbonos, 4 carbonos más 2 carbonos me dan 6 carbonos. Le corto un carbono, tengo 5 carbonos. Le corto otro carbono, tengo 4 carbonos. Y luego regreso a el oxalacetato de 4 carbonos. ¿Ya? Así reciclo. Si lo vemos desde el punto de vista de oxidación, ¿ya? Aquí tenemos que el citrato, una oxidación, una formación de NAD. Segunda oxidación, segunda formación de NAD. Tercera oxidación, un FAT. Cuarta oxidación, un NAD. Entonces, hay 3 puntos de oxidación de los 4 que producen NAD y una produce FAT. ¿Ya? 4 sitios, 4 de las 8 reacciones son de óxido de reducción. Y además, como aquí en este paso se produjo una molécula energética, en el paso 5 se produce una molécula de energía directa, un GTP. ¿Ok? Como YAPA, hay una reacción de hidratación. ¿Ok? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a revisar reacción por reacción para que les quede claro cómo ocurre el proceso de transformación de un tipo de molécula en otro.